Bien. Muy buenas tardes. En nombre del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena y de la Corporación de Fomento de la Producción Corfo, le damos la más cordial bienvenida a este importante evento. Saludamos a las autoridades e invitados especiales que nos acompañan hoy y muy especialmente a los ministros presentes en este evento. Saludamos al señor Nicolás Grau, ministro de Economía, Fomento y Turismo, al señor Diego Pardow, ministro de Energía, al señor Juan Carlos García, ministro de Obras Públicas, al señor Maximiliano Proaño, subsecretario de Medio Ambiente, al señor Jorge Fríes, gobernador regional, a la señora Luz Bermúdez, delegada presidencial, al señor José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo, porque estamos aquí hoy, el día en que celebramos el primer plenario del programa Transforma Regional Hidrógeno Verde Magallanes, en su etapa de implementación. Este plenario tiene como objetivo informar a la comunidad sobre los avances del trabajo realizado. Cabe recordar que a inicios de este año finalizó la etapa de diagnóstico y hoja de ruta, el que tuvo como finalidad ejecutar un proceso de diagnóstico que permitió conocer las fortalezas y debilidades que presenta la región para la implementación de una industria relacionada a la producción de hidrógeno verde a gran escala y sus derivados. A partir de marzo, con la nueva mirada del gobierno del presidente Gabriel Boric Font, que tiene dentro de sus ejes estratégicos la sustentabilidad y el desarrollo territorial, se generó una alianza entre el gobierno regional y Corfo en el mes de septiembre del presente año. Esta alianza se traduce en la implementación del programa Transforma Regional Hidrógeno Verde Magallanes. Este evento, al cual estamos presentes aquí en el CADI, que está siendo transmitido además por todas las plataformas de UMAC TV, tendrá la siguiente modalidad. Serán dos bloques. El primer bloque será de exposiciones tanto de la directora regional de Corfo como del gobernador regional. El segundo bloque será un conversatorio, para lo cual está habilitado un código QR que ustedes encontraron al ingreso de este salón, para realizar las preguntas al panel. El periodo para ingresar estas preguntas, tal como se lo comenté hace unos minutos, es hasta el término del primer bloque, cuando termina la exposición del señor gobernador. Quiero invitar a esta testera a doña María José Navajas, directora regional de la Corporación de Fomento de la Producción Corfo, a exponer el programa Transforma Regional Hidrógeno Verde Magallanes, etapa de implementación. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Sean muy bienvenidos. Estamos muy contentos con la convocatoria que tenemos en este evento. Esta no es mi presentación. Es la... Bueno. Sí. Bueno, cosas que pasan. Esto es porque estamos en vivo. Esta sí. Ya. Esta es una presentación bastante breve, es para que podamos tener el contexto de cuál es el trabajo. Muchas de las personas que están hoy día con nosotros ya han participado en las reuniones que nosotros tenemos todos los jueves. Nos reunimos diferentes grupos de trabajo a conversar y a avanzar en este programa que les vamos a presentar ahora. Pero antes, yo necesito explicarles un poco de cuál ha sido la visión que como Corfo regional hemos tenido con respecto a la energía, ¿ya? El año 2017, nuestra dirección regional determinó que debíamos trabajar hacia la eficiencia energética y hacia las energías renovables. Esto, posteriormente, se tradujo en otro instrumento de Corfo, que es un PTI, que le llamamos nosotros, estas siglas tan raras que pero que quiere decir Programa Territorial Integrado. Y ese programa duró desde el 2018 hasta más o menos el 2020 y tuvo tres objetivos principales. Uno de ellos fue estimular la demanda regional de las energías renovables en los sectores productivos priorizados de la región. Después tuvimos un desarrollo para desarrollar y potenciar la oferta, fortaleciendo
a las empresas proveedoras de la región y, por último, generar alianza entre sectores estratégicos para el escalamiento competitivo. La verdad es que en la región hablar de energías renovables hace no mucho tiempo, igual, a pesar de todo, no era tan común, ¿verdad? Por lo tanto, por eso se hizo este programa, para poder movilizar a las distintas instituciones y que conversáramos para poder también tener guías de trabajo sobre cómo abordar estas nuevas formas de energía en la región. Perdón, y el 2020, que es donde pasamos ahora, se crea, el Estado, ¿cierto? El gobierno crea la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Cuando salió esta estrategia, además, consiguiendo, dándole continuidad al programa estratégico regional territorial integrado que teníamos, para dar la continuidad y sumando la estrategia nacional, decidimos utilizar el programa Transforma Hidrógeno Verde Magallanes. Los instrumentos de Transforma son instrumentos específicos para lograr la coordinación de distintos sectores públicos, privados, de la academia, de la sociedad, para poder transformar un problema en algo positivo, ya en una hoja de ruta, en un trabajo comunitario y colaborativo. Partimos el 2021. En esos 6 meses tuvimos el diagnóstico y el diseño de la hoja de ruta y posteriormente, hoy, al 2022, estamos y nos encontramos en la etapa de implementación de esta hoja de ruta. Esto es muy interesante porque este programa puede durar hasta 9 años para acompañar esta hoja de ruta, para que muchas veces pasa que a veces cuando se retira el apoyo del Estado, que a veces no necesariamente es económico, pero siempre en capital humano, a veces las actividades o los desarrollos de algunos proyectos específicos se diluyen con el tiempo. En este caso, la gracia de este programa es que dura hasta 9 años, por lo tanto es un tiempo prudente para que después todos puedan seguir sin tener el Estado encima para poder apoyar. Importante es que este programa es un programa cofinanciado con fondos del gobierno regional y fondos de Corfo, y para trabajar trabajamos muy de la mano con la Seremi, con María Luisa, con la Seremi de Energía, porque obviamente nosotros no somos expertos en energía, no somos expertos en hidrógeno verde, pero sí somos expertos en coordinar, en colaborar y en hacer estos engranajes para que podamos avanzar, y en este caso María Luisa y también Daniela del Ministerio de Medio Ambiente, Seremi de Medio Ambiente, nos han apoyado muchísimo para lograr un trabajo que sea completo, ¿cierto? Y que tenga las miradas de las partes técnicas. Entonces, siguiendo con esta visión, nosotros, ¿y por qué llegamos a este programa Transforma, ¿cierto? Fue porque, bueno, el gobernador es muy bueno para contar sobre la historia, pero nosotros hemos tenido, ¿cierto?, muchos hitos productivos durante la vida de la región. Primero llegó la industria ganadera, posteriormente la industria carbonífera y luego la industria del petróleo. Y hoy día estamos hablando sobre hidrógeno verde y energías renovables. Y para nosotros como Corfo es muy importante trabajar para ver cómo se hacen estos encadenamientos productivos que tengan relación ya sea con el hidrógeno o con definitivamente las energías renovables, ¿verdad? Y nosotros vemos con muy buenos ojos, de hecho hoy día tuvimos una reunión en INACH y vemos posibilidades de hacer algún proyecto en la Antártica. ¿Por qué no pensar en una agroindustria que sea más moderna, mucho más moderna? Aquí la ganadería es súper compleja en la región, por lo tanto trabajar en cosas más modernas que tengan, como tenemos acá, un desarrollo de I+D, ¿cierto? Electromovilidad regional, en la industria textil lanera también, lograr llegar en algún momento a tener alguna industria no solo de lana, sino que también textil a base de lana y ojalá generada con energías renovables. Desarrollo rural y, por supuesto, turismo. Entonces, cuando empezamos con este proceso de la ruta, ¿qué es lo que nosotros queremos y pensamos como región para hacer la propuesta de este programa Instrumento Transforma? Y es el sentido de ¿cierto? Cómo nosotros queremos que el valor económico, el mejoramiento de la calidad de los habitantes de la región en conjunto con la medición de impacto de alto nivel técnico que vele por comprometer el equilibrio ecosistémico regional. Y esto quiere decir para nosotros conectar el beneficio de las empresas con el desarrollo regional. Y esas son las conversaciones que nosotros todas las semanas estamos teniendo. Mucho más al grano de
a las empresas en un sector o en una región o en algún lugar definido, donde se trata de levantar las brechas y resolver estas brechas. ¿Cómo nosotros resolvemos las brechas? ¿Ya? En este caso particular estamos hablando de la industria del hidrógeno verde en la región de Magallanes. Por supuesto que para nosotros todo el tema nacional es tremendamente importante, pero claramente cada región, y todos sabemos acá, los que vivimos en Magallanes, que cada región tiene sus propias cualidades, tiene sus propias dificultades, por lo tanto es muy importante tener en la mirada local. Por esto, este programa además tiene objetivos muy específicos, que como decía recién, es una visión a largo plazo, más allá de estos 9 años. La coordinación, que es muy importante, coordinar público-privado y público-público, porque a veces nosotros mismos como Estado nos estancamos en detalles que podemos resolver rápidamente. También queremos desarrollar la hoja de ruta, trabajar en los apalancamientos, generar las redes. Se han generado redes súper interesantes en conversación entre distintos actores en las reuniones que hemos tenido. Y por último, una estrategia que además permita esta continuidad. Para hacer un súper rápido resumen, nosotros vivimos en pandemia el desarrollo de la hoja de ruta, por eso puse un par de fotos con quienes participaron. Tuvimos 164 reuniones en un periodo de 6 meses con 120 actores. Y esa hoja de ruta arrojó 140 brechas que tenemos en la región, pero también 166 iniciativas. Pero por supuesto una hoja de ruta que además, ojo, porque las hojas de ruta van mutando, ¿verdad? Dependiendo de la realidad, del contexto, de la actualidad en todos los sentidos de la palabra, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Teníamos que priorizar. Por eso, de lo que vimos recién, se priorizaron 20 brechas y 17 iniciativas. Y este más o menos es como el modelo. O sea, primero nos reunimos en un workshop, todo esto online en pandemia, después tuvimos un taller de priorización, después tuvimos una encuesta y finalmente llegamos a la conclusión de cuáles iban a ser las brechas y las iniciativas que íbamos a priorizar. En esto, el resultado fue 20 brechas y 17 iniciativas. Esta hoja de ruta anunció que habían 5 ejes en los cuales nosotros nos íbamos a enfocar y cómo se iban a ir agrupando las distintas temáticas que eran necesarias trabajar para poder abordar estas brechas. Estos 5 ejes fueron primero la gobernanza, que además tiene que buscar acuerdos y alianzas público-privadas y además buscar financiamiento para los distintos proyectos. El eje 2 habla del desarrollo social, económico, ambiental de la comunidad. El tercero tiene que ver con el capital humano, la innovación y el desarrollo. El cuarto, la infraestructura habilitante. Y el quinto, la regulación, los permisos y la estandarización. Cada uno de estos ejes hoy se componen por promedio 40 personas por eje, ya representantes de los estamentos públicos, de las empresas privadas, de la sociedad civil, de la ciencia, de las universidades, ¿ya? Los puse en este orden porque, habiendo pasado un tiempo de todas las reuniones que nosotros ya hemos tenido, nos dimos cuenta que como la gobernanza finalmente es la que tiene que encontrar el financiamiento y establecer las alianzas, queda sobre los otros 4 ejes que se encargan de levantar los proyectos. Esta hoja de ruta entonces tiene estos 5 ejes y trabajan en un plan de implementación, que es la etapa que nos encontramos hoy. Este plan de implementación, que es el que después va a exponer el gobernador, tiene ahora como misión la creación de los comités gestores. Cada comité gestor va a tener N cantidad de proyectos que necesitaremos después priorizar para buscar el financiamiento. Y nosotros tenemos solamente de aquí a mayo para tener este trabajo listo. Así que el desafío es gigante. Esto además obviamente no puede hacerse solo ni por arte de magia, por lo tanto tenemos un comité ejecutivo que es la parte que ve la parte ya más del programa, de la parte FOME, que diríamos nosotros del proyecto mismo, ¿verdad? Hay que hacer las licitaciones para contratar a las personas que se encargan de esto, contratar el plan de comunicaciones, contratar, etcétera. Por lo tanto, está este comité ejecutivo que además es el que se encarga de, el comité ejecutivo que está compuesto en este caso por ENAP, el gobierno regional, la Seremi de Energía, Corfo y representantes de la asociación H2 Chile. Este comité además tiene un gerente y un equipo técnico que gracias a ellos es que podemos movilizar toda esta cantidad de actividades porque todas las semanas además emitimos un montón de información que hay que tabular, que hay que registrar y que después nosotros
empezaremos ahora, a partir de enero, a entregar directamente al Comité Interministerial como insumos locales absolutamente. Muy breve, es para contar que además este programa financia a este equipo de trabajo, que es el comité, el gestor, que es el gerente con el equipo técnico, y tiene todas estas cosas que nosotros ya hemos ido realizando, la gran mayoría, que es la contratación, por ejemplo, del recurso humano, ¿verdad?, revisión de la hoja de ruta, que ya también hemos hecho, acabamos de terminar el diseño y el desarrollo del sitio web, etc. Hay una infinidad de temas que son más técnicos, pero sí hay una actividad muy interesante que vamos a tener entre abril y mayo, ya vamos a definir la fecha exacta, que es para casi cumplir más o menos el primer año de este programa en términos de implementación, es una Expo Hidrógeno Patagonia 2023. Yo le voy a cambiar el nombre porque me gusta más Magallanes, pero esta Expo Hidrógeno, a diferencia de todas las expos que han ido, yo creo todos los que hemos podido tener la posibilidad de participar en algún summit, expo o lo que sea, es que esta está dedicada 100% a la ciudadanía. En esta oportunidad van a ser las empresas mismas que de alguna u otra forma van a explicar a la comunidad, o vamos a tener muestras de cómo funciona el sistema eólico, por ejemplo, una serie de cosas y actividades que van a ir directamente a la comunidad y no va a ser una actividad ni de negocio, ni de empresa, sino que todo lo contrario, ¿ya? Teniendo a la ciudadanía como el centro de la importancia de este programa. Ya en las últimas láminas les explicaba que la gobernanza había quedado en el primer lugar, o no en el primer lugar, sino que sobre los demás ejes para poder administrar recursos, por supuesto, pero también ellos tienen que velar por el alineamiento estratégico de las iniciativas de esta hoja de ruta. Además, esta hoja de ruta, como les explicaba, la gobernanza tiene cuádruple hélice: actores públicos, actores privados, la academia, la sociedad civil. Además de gestionar la hoja de ruta, como les explicaba anteriormente, es dinámica, porque todos los años esto se tiene que ir revisando y viendo, según las contingencias, qué es lo que tenemos que ir modificando y mejorando para el futuro. La coordinación también es multinivel, porque nosotros vamos a entregar información hacia el nivel nacional, hacia el nivel central, y también tenemos algunas actividades entre regiones. Nosotros estamos muy conectados también con lo que está pasando en Antofagasta, si bien estamos en distintas etapas, pero los dos estamos en etapas que nos conviene aprender el uno del otro. Asegurar las políticas, pero además, muy importante, asegurar la transparencia. Nuestra página web va a empezar a funcionar a más tardar los primeros días de enero, y esta página web va a contener todas las actas y toda la información relativa a lo que este programa Transforme Hidrógeno Verde Magallanes hace todas las semanas. Así que cuando necesiten contar con información verídica sobre lo que está pasando en la región con respecto a la industria del hidrógeno verde, este va a ser el sitio que ustedes van a poder visitar. Ese sitio va a ser publicado y publicitado abiertamente para que todos puedan tener acceso, como les digo, espero que no más allá de la primera semana de enero. Y por último, nada más mostrarles que esto ya han sido varias de las pequeñas reuniones que hemos ido teniendo en lo que es etapa de implementación. Hoy ya no es virtual, hoy ya sí nos podemos ver las caras, y de esta es la forma en la que nos estamos reuniendo todas las semanas. Los invito, todavía tienen tiempo para poder revisar el código QR y hacer las preguntas que estimen pertinentes. Muchas gracias. Bien, fue la exposición de la directora regional de Corfo, María José Navajas. La región de Magallanes fue la primera del país en declararse en emergencia climática, lo que va en línea del desafío país de descarbonización justa. Actualmente existe una oportunidad de insertarse en el mercado mundial de la producción de hidrógeno verde, y para ello la región de Magallanes y la Antártica chilena es actor fundamental para hacer realidad esa posibilidad gracias a las ventajas competitivas y únicas que tiene el territorio. A continuación, invitamos al gobernador regional de Magallanes y de la Antártica chilena, don Jorge Flies Añón, a realizar la exposición La Ruta del Hidrógeno Verde en Magallanes. Muy buenas tardes, un placer de tenerlos acá, como ha sido en otras oportunidades, y ustedes lo saben, los que son de casa, y aprovechando que tenemos ilustres visitas del norte, y si me permiten sumarme a los vocativos ya hechos, para no repetir a todas las autoridades, pero con mucho cariño especialmente a nuestros ministros y a quienes nos acompañan, las universidades también que están presentes. Bienvenidos
a la región más grande y bella del país. Yo siempre parto así porque así lo creemos y en ese contexto, en una región que ama su región y que tiene una calidad de vida que también valoramos, es que hoy día tenemos una tremenda oportunidad, pero una tremenda oportunidad que tenemos que acompañar en el proceso. Y en ese contexto yo quiero agradecer a quienes han trabajado. Ustedes han visto el trabajo que se ha hecho a nivel nacional con una política de Estado en que los resultados están a la vista. Uno de los sectores con mayor inversión en el país es el sector de energía. Y ha habido una constante y un esfuerzo permanente de decir, queremos esto para Chile. Quiero agradecer a todos ustedes, que varios de ustedes, si no todos, han estado, como decía muy bien María José, en distintas mesas. Yo algo le explicaba a los ministros y a la ministra también, Maísa Roja, que no pudo estar en esta oportunidad con nosotros, que ha habido un trabajo en la región durante meses en que todas las semanas distintos ejes están siendo conversados. Ya que con la Seremi de Energía, con la Seremi de Medio Ambiente, que nos han junto con la Seremi de Economía y el equipo de así que todo el trabajo hecho. Antes de que llevó mucho, está bastante adelantado, quiero ya empezar con los ministros y subsecretarios que nos acompañan acá, la delegada. Quiero mencionar que hoy día el país está viviendo, siempre lo menciono como contexto, dos procesos políticos importantes. Uno que yo siempre digo que era y sigue siendo algo sexy, es la nueva Constitución. Y hemos retomado un camino con acuerdo, a pesar de todo lo que muchas veces nos autocriticamos como país, se logró un acuerdo en el Parlamento y hoy día nuevamente hay una ruta, no ley de hidrógeno, sino que hay una ruta política en el ámbito constitucional. Y hay otro proceso que yo le digo al presidente, que lo conoce por el territorio, que es su territorio, y a los ministros, que es silencioso y muy bueno para las regiones, que es el proceso de descentralización. Y ahí ha habido una definición clara del presidente Boric y del gobierno del presidente Boric, que nos acompañan las distintas autoridades nacionales y regionales, en que queremos un gobierno, ustedes me lo dicen, feminista, ecologista y descentralizador. Y de eso, créanme que desde los gobiernos regionales nos vamos a agarrar con uñas y dientes, porque efectivamente pensamos que las decisiones, si bien son conversadas, tomadas, y históricamente después de 200 años de república se tomaban en Santiago, hoy día es el tiempo de las regiones, no solamente de Magallanes, sino que de Antofagasta, de Valparaíso, de Talca, de Maule. Es el tiempo de las regiones y eso también en los territorios van a ser muy bien llevados. Y termino solamente la introducción, no sé si cuál es el puntero, pero ustedes ven estos aerogeneradores que son los que tiene ENAP junto con Pequet. Ahí vi al gerente de ENAP por ahí, ¿cierto? Allá está. Y se los quiero mencionar porque hay actores que han trabajado toda su vida para ver que ocurran cambios en la región de Magallanes. Y quiero reconocer a Humberto Vidal, por ahí lo vi. Humberto, ¿dónde está? Ahí al fondo. ¿Ah? Quiero saludarlo en él y en él como Universidad de Magallanes, contarle a los ministros cuántos años, Humberto, la Universidad de Magallanes ha estudiado los vientos de la región. ¿Ah? Más de 10 y muchos más. Yo cuando llegué aquí hace 20 años vi un mapa de vientos de la región de Magallanes y lo menciono porque habíamos hecho un estudio gigante, permanentemente, y ahí Humberto insistía, el equipo también que formaba la Seremi de Energía, y era muy interesante porque nosotros que nos calefaccionamos hoy día, créanme que hace un día calor, no es que esté la calefaccionado acá, sino que hace un día calor y no estamos acostumbrados a tanto calor. Uno de los problemas que teníamos para introducir la energía renovable era que este gas en bajo costo, subsidiado que tenemos en la región de Magallanes, hacía muy difícil incorporar energías renovables. Y en ese momento, hace algunos años atrás, con apoyo también de la Universidad de Magallanes y ENAP, se hizo ese proyecto, primera vez y hasta el momento el único proyecto que se ha hecho con fondos del gobierno regional. ¿Y qué demostró este proyecto? Está el rector también, aprovecho de saludarlo, rector. ¿Qué demostró este proyecto? Que todos los cálculos que había hecho Humberto y los equipos
de energía, entre eso María Luisa, eran reales y el factor de planta, ¿ustedes me acuerdan en cuánto va? Va alrededor del 60%. Y eso hoy día nos pone en un pie muy importante para lo que va a ser el hidrógeno verde. Y solamente mencionar que para que todos sabemos lo que significa el impacto del cambio climático, el 20%, por lo menos el 20% de la luz que hoy día nos ilumina en este auditorio es en base a estos aerogeneradores. Antes era 0, hoy día es el 20%, gracias a esos aerogeneradores. Imagínense lo que viene adelante. A ver si puedo pasar. Si me ayudan de allá, porque ahí está, aerógeno. Solamente, y voy a ser muy rápido porque, como digo, me ayudó mucho María José, la ruta del hidrógeno, aquí estamos con el vicepresidente, estamos con la delegada, hace un tiempo atrás, lanzando esta ruta, la segunda etapa ya de consolidación de lo que era el diagnóstico. Y ahí ven las fotos que también mostró María José, de los trabajos primero que fueron en pandemia y después fueron presenciales y que toda la semana en los distintos ejes nos tienen trabajando. La siguiente, si me ayudan de allá. Ahí solamente una foto muy rápida de lo que va a ser el posicionamiento de los proyectos que hasta el momento están anunciados, algunos de ellos adelantados. El próximo año, 2023, van a estar algunos de ellos ingresando a los estudios de impacto ambiental. Han hecho ya 2 o 3 años de jornadas de líneas de base y hay otros proyectos que ingresan al siguiente año y otros proyectos que ingresan al siguiente año. ¿Sí? Y ustedes ven que ahí tenemos en la Patagonia, en nuestra Pampa, la propuesta de las distintas empresas. La siguiente, por favor. Quiero contarles, y ahí están los 5 ejes: gobernanza, desarrollo económico, social y ambiental, capital humano, innovación y desarrollo, infraestructura, y cuando María José hablaba de infraestructura, estamos hablando de infraestructura pública, que tiene que soportar esta empresa, y la infraestructura del desarrollo privado, y cómo esa infraestructura del desarrollo privado se coordina también, ¿eh? Que es un tema que hemos conversado, y un tema que le hemos dicho a los ministros que sí entendemos que es de nivel central, por lo que significa el impacto, que es regulación, estándares y normativa, que desde acá probablemente se van a hacer sugerencias, pero finalmente quien decide son los ministerios y quienes la ley les permita. La siguiente. Muy rápido, en gobernanza, contarle algunas cosas que ustedes saben, pero lo quiero dejar planteado acá. Tenemos esta mesa regional de hidrógeno verde, o esta ruta del hidrógeno verde, el comité interministeriales que el ministro Pardo con el ministro Grau y el equipo que lo acompaña con otros ministros está desarrollando permanentemente desde Santiago, y a quienes les contamos que estábamos haciendo todo esto acá en la región. Se creó, y también les contamos a nivel central, que se creó la Corporación de Magallanes. Ustedes recordarán lo que decía María José, ¿dónde se encuentra el mundo público y privado? Legalmente en las regiones, en corporaciones regionales. Y eso fue creado el año pasado, y muchas de las empresas y muchos de los que están acá son parte hoy día de esta Corporación de Magallanes, y nos permite mirar al futuro y algunos de estos proyectos en conjunto. Y un tema que hemos hablado con las distintas empresas que han presentado sus proyectos en forma individual, y un trabajo que también ha hecho tanto el ministro Pardo como el ministro Grau y también la ministra Rojas, es cómo también estos proyectos que han estado de manera individual trabajando, de alguna manera asociativamente, se presentan y conversan con nosotros como Estado. Ahí yo creo que vamos a tener buenas novedades pronto. La siguiente. En desarrollo económico y social, solamente, por ejemplo, tenemos diseño e implementación de un plan de comunicaciones. Algunas cosas contó María José. La siguiente. Y uno de los capítulos era fortalecer el sistema de evaluación ambiental, y es muy interesante lo que está pasando ahí, porque tanto en recursos de la nueva ley de presupuesto, como en recursos del gobierno regional, y también la disposición del Ministerio de Energía y de los otros ministerios, la idea es, tanto con equipos centrales como regionales, sustentar lo que va a ser este tremendo proceso en el territorio. La siguiente. Desarrollo de capital humano. Aquí pusimos uno de los actores. Me excusa ahí también las distintas universidades, pero está el CFT puesto acá, pero estamos hablando de desarrollo humano en el ámbito de oficios, en el ámbito técnico
y en el ámbito profesional con las distintas instituciones que están en la región. Y ahí hay una conversación que se ha hecho ampliamente y hoy día ya hay trabajos de las empresas privadas con las instituciones en que se están levantando los laboratorios y se está identificando las brechas y los trabajos que hacer con la gente en los próximos años. La siguiente. En innovación, el Centro de Desarrollo Tecnológico Magallanes, que eso probablemente con el gobierno regional, Corfo y el equipo vamos a estar identificando cómo efectivamente avanzamos este centro de innovación. Acá alguien decía que, me parece que lo comentaba nuestro vicepresidente Corfo, acá estamos junto con otros estados caminando a la misma vez. Es difícil copiarle a alguien porque no hay a quién copiarle. Entonces, esa es una dificultad, pero también una oportunidad, porque nos permite ir a la par innovando y presentando alternativas desde el territorio. La siguiente. En infraestructura, tal como aquí solamente algunos ejemplos de las carreras, habilitar infraestructura portuaria de uso compartido, que es una de nuestras sugerencias y también entienden los desarrolladores que va a ser un tema fundamental. Ahí ven algunos de los temas que después vamos a compartir con ustedes. Y habilitar infraestructura para el hábitat y desarrollo de asentamiento humano. No solamente en Punta Arenas, aquí tengo el alcalde de Porvenir, el alcalde de Laguna Blanca, y tenemos que ver, por ejemplo, con instrumentos como la planificación intercomunal, cómo trabajamos con Subdere y con otros actores para que esto funcione. Un detalle, solamente la habilitación de servicios básicos hasta Ojo Bueno, que es donde deberíamos estar creciendo en algunas áreas, es gigantesco. Hoy día estamos llegando a tener habilitados, tuvimos que colocar, vamos a tener que invertir más de, aparte de los 7.000 millones, 1.500 millones más para tener toda la fuerza para llegar al sector. Pero, por ejemplo, este sector, que involucra prácticamente 20 kilómetros hacia el aeropuerto, tenemos que colocar alcantarillado. Y les doy un dato. Solamente el alcantarillado hacia esos sectores cuesta alrededor de 70.000 millones de pesos. Y eso lo vamos a tener que desarrollar en los próximos años para habilitación no solamente habitacional, sino que probablemente industrial en el sector. La siguiente. Infraestructura comercial e industrial. Acá otro tema, por ejemplo, en almacenamiento y transporte eléctrico o líneas de transmisión, que son los dos elementos que también tenemos que compartir. La siguiente. Ahí hay un ejemplo solamente de la carta GAN, también María José mostró otras cartas GAN, y cada uno de estos puntos a su vez se separan en otras cartas GAN, que ha sido el trabajo de estos prácticamente 2 años de trabajo en conjunto del gobierno regional con Corfo, el Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente y todos ustedes que están acá presentes. La siguiente. Regulación, permiso y estandarización. Acá está estándares, normalización hacia los estándares internacionales y promover políticas de regulación de carácter ambiental, específicamente para los proyectos de H2O, que eso lo vamos a estar hablando permanentemente con el nivel central. La siguiente, y ya estoy terminando, esperamos que tengamos una futura asociatividad en las empresas ligadas al hidrógeno verde. Yo creo que esto para la conversación con el Estado, con el nivel central y con nosotros es un tema fundamental. Hoy día tenemos la presentación de cada uno de los proyectos en general por separado, están en muy buenas relaciones entre ellos, pero sí tenemos que dar el paso probablemente de inflexión hoy día, tanto en la gobernanza del gobierno regional como en el rol de las empresas, para empezar un año 23 en que ya se presentan los primeros proyectos en un trabajo en conjunto. La siguiente, y voy terminando, algunos elementos que esperamos que pasen en la región de Magallanes. Mejorar la calidad de vida que ya queremos en nuestra región, con buen desarrollo humano y buenas condiciones laborales. Formación e innovación en el capital humano, con centros de investigación aplicados, impacto en la materia energética regional, conservación y cuidado del medio ambiente, electromovilidad del transporte público y privado, y tributación local y ley de rentas regionales, que hoy día también el gobierno central se ha comprometido a sacarla y presentarla el próximo año, probablemente en el mes de marzo. Dicho eso, la siguiente, creo que termino. Muchas gracias y ahora conversamos en un ratito más. Muy amable, gracias.
Hasta este momento estaban las posibilidades de hacer preguntas enviadas a través del código QR. El combustible del futuro avanza a pasos agigantados en Magallanes. Sin embargo, existen diversas interrogantes con respecto a la instalación y el desarrollo de la industria en la zona. Quiero invitar a participar del conversatorio al gobernador regional Jorge Flies, al ministro de Economía Nicolás Grau, al ministro de Energía Diego Pardou, al subsecretario de Medio Ambiente Maximiliano Proaño, a José Miguel Benavente, vicepresidente de Corfo, y a la delegada presidencial, José Luz Bermúdez. Va a moderar este panel la directora regional de Corfo, María José Navajas. Los invito a tomar asiento, por favor. Todo suyo el panel. Yo creo que... ¿Se escucha? Sí. Ya. Ahí me traen las preguntas. El que se apura dice, pierde el tiempo, dicen acá, ¿cierto? Pero tú te lo tomas en serio, Marito. Pregunta, nombre, mesa. Ya. Ok. Vamos con la primera pregunta. Desde el punto de vista de la planificación del territorio, ¿qué instrumentos de planificación se considera elaborar y/o actualizar para ordenar un desarrollo armónico y sustentable de las comunidades? Al respecto, y considerando la existencia de capacidades regionales, ¿qué herramientas se prevén para la conformación y desarrollo de uno o más clústeres tecnológicos en el área del Estrecho de Magallanes? Pregunta César Alvear y pregunta relacionada con la Mesa de Medio Ambiente y Comunidad. Aquí puede responder ministro. Sí. ¿Está prendido el...? No, están prendidos, pero ya le van a dar el... Ahora no va a subir. Gracias. Sí, ahí yo creo que le van a dar el... Pruebe nomás, si va a salir. Justamente hoy firmé, mañana se lanza la licitación pública para el Plan de Energía Regional de Guayas. Este es un instrumento normativo que es bien, es el instrumento normativo que utiliza en general el Ministerio de Energía para alimentar, al ordenamiento territorial y que sirve de insumo, a todos los otros instrumentos normativos, ya sea de borde costero o tierra adentro. Y la experiencia que tenemos con este tipo de instrumentos es muy buena. La tuvimos en Antofagasta. En Antofagasta ya la tenemos de alguna manera hecha, porque los polos de desarrollo de Antofagasta surgieron a partir de la extensión de las líneas de transmisión, y de hecho hicimos una evaluación ambiental estratégica del instrumento, y espontáneamente apareció el tema del hidrógeno verde en nuestra, en la parte, en los instrumentos participativos que acompañan los polos de desarrollo surgió, el hidrógeno verde y permitió incorporarlo dentro de la estrategia y la planificación territorial de Antofagasta. Nosotros esperamos que este instrumento, que debería terminar relativamente rápido, lo vamos a hacer de manera acelerada, porque la verdad es que ojalá ya estuviera
disponible, pero lo hicimos todo lo rápido que pudimos. La idea es que esté listo a mediados del próximo año. Y este es los PER, los programas de energía regional, lo que permiten es darle un mayor ordenamiento territorial. Hoy día conversábamos en un cabildo ciudadano sobre distintos temas, digamos, dónde están los mayores factores de planta, dónde hay migraciones de aves, dónde hay otros usos industriales, todas esas preguntas que hoy en día la comunidad de magallánicos y magallánicas yo creo que la enfrenta un poco desde la intuición. Necesitamos alimentarla con evidencia para poder, digamos, sobre la base de esa evidencia encontrar espacios de entendimiento. Así que, contestando derechamente la pregunta, al menos desde el Ministerio de Energía, el PER es el instrumento y estamos avanzando rápidamente, todo lo rápido que podemos. Mañana es la licitación. Esperamos tener muy buena convocatoria de consultores para esa licitación y esperamos tener los resultados a mediados del próximo año. Muchas gracias, ministro. Vicepresidente. Me hago cargo de la segunda parte de la pregunta. ¿Ya? Tenía más bien con los temas más de industrialización. Bueno, como la directora regional ya mencionó, dentro del programa Transforma, y esa es la gracia que tiene un programa como Transforma, dentro de la hoja de ruta están definidos un conjunto de actividades que fueron justamente definidas por los equipos que participaron, la sociedad civil organizada, que muchos de ustedes están presentes acá. Y si ustedes recuerdan, entre las actividades de la Carta Ganta habían dos. Una que técnicamente decía, voy a leer, es un estudio de cadenas de valor de la industria de hidrógeno verde, y la segunda era un plan de desarrollo de competencias para la industria. Lo que uno espera de que este tipo de estudio justamente haga exactamente eso, ver de alguna manera las oportunidades que tiene el territorio, particularmente Magallanes, en generar encadenamientos productivos alrededor de una industria como la hidrógeno verde. Uno podría aventurar algunas de ellas. Por ejemplo, hoy día gran parte de las piezas y partes que se utilizan para la producción de energía, sobre todo aerogeneradores y también de hidrógeno verde en base a procesos de electrólisis, son equipos que se producen y se manufacturan fuera de Chile. La demanda por este tipo de equipamiento va a ser de una cantidad más o menos importante, que va a hacer que los costos de transportes, y más encima si uno hace el trazado de carbono de esas piezas y partes para traerlas a Chile, va a ser relativamente cara. Quizás hay una oportunidad, y uno esperaría que ese estudio muestre justamente cuán relevante y oportuno puede ser que parte de ese desarrollo manufacturero se haga justamente en Chile, pero no en Santiago, porque si no tenemos el mismo problema, o en Concepción, sino acá. Entonces, uno podría intuir, como parte de este desarrollo, de que va a haber capacidades locales para la producción de piezas y partes de aerogeneradores que, desde el punto de vista tecnológico, no son tan sofisticadas, no tan complicadas, salvo motor, en el fondo, el resto que por la levitación magnética, pero el resto son piezas y parte material que existen en Chile, partiendo, ¿no es cierto?, por el acero y otros, donde podríamos tener una ventaja. Lo mismo electrolizadores. Los electrolizadores son tecnología relativamente conocida, más de 50 años, las patentes ya están todas expiradas, y obviamente hay que mejorar el proceso, y esto es un desafío, por ejemplo, para el mundo universitario, de hacer un catching up rápidamente con la frontera tecnológica mundial en el desarrollo de competencia y capacidad, por ejemplo, en temas de electrolizadores. Hay a lo menos dos ámbitos de que uno podría ver que es importante, que podrían surgir de sectores, lo que la pregunta hablaba de los clústeres, ¿no?, que están asociados al desarrollo del hidrógeno verde, que son justamente las externalidades positivas que como Corfo estamos buscando. Y sabemos que la mano invisible del mercado a través de precios relativos no va a generar los incentivos en el corto plazo para que eso ocurra. Y por lo tanto requiere de alguna manera una mirada, ¿no es cierto?, más estratégica del trabajo junto con el sector público y el sector privado para de alguna manera empujar esa agenda. Y la otra dimensión que es tremendamente importante, ustedes se lo pueden imaginar, formación de competencia y capital humano. Es clave para todo el desarrollo de esto tener no solamente gente que va a trabajar en el sector de hidrógeno verde, en la parte de construcción, mantención, ¿no es cierto?, y desarrollo, sino justamente en estos otros sectores que estamos conversando requiere de competencias, de talentos, de oficio, como decía el gobernador, pero también investigación, ¿no es cierto?, aplicada para sacar adelante investigaciones asociadas, ¿no es cierto?, al desarrollo de estas tecnologías. Eso también va a ser una demanda derivada que tanto la universidad, por ejemplo, Magallanes o CFTIP, son clave. Entonces uno podría intuir de que justamente como consecuencia de estos estudios salgan justamente estas demandas derivadas de competencia y brecha que sean oportunidad para generar encadenamientos productivos.
que al final la literatura muestra de que son esos encadenamientos productivos, esas externalidades, las que explican diversificación productiva, sofisticación de canasta exportadora, generador de valor, crecimiento y desarrollo. Por lo menos eso nos enseñaron nosotros cuando éramos más jóvenes en la universidad, y enseñamos nosotros también en la universidad. Así que yo creo que ahí está, como parte del proceso, ¿no es cierto?, del mismo hoja de ruta, está estipulado justamente estos estudios en los meses que vienen para atender un poco la pregunta que van justamente en esa dirección. Muchas gracias, José Miguel. Tenemos otra pregunta con respecto a las regulaciones. Considerando lo emergente de la industria del hidrógeno verde y las particularidades del territorio de Magallanes, ¿cómo se tiene considerada la participación de los actores locales en la adecuación de la normativa vigente y la generación de nuevas normativas? Ahí dejo la pregunta abierta. Bueno. Sí, podemos ir compartiendo algunas, complementando. Subsecretario. ¿Se escucha? Ahí la mandaba. Yo creo que... Ahí está, sí. Bueno, es un proceso, el diseño de marcos regulatorios, por un lado, requieren ajustarse a las nacionales, por cierto. Dependiendo si es digamos, reglamentaria o de protección reglamentaria, de proyectos de ley que pasan por discusión parlamentaria, en su entonces, una cosa, y tiene mucha relación, yo creo, con la primera pregunta, respecto a cómo estamos en instrumentos de planificación territorial en paralelo con el diseño de regulación. Por ejemplo, en cuanto a regulación en aspectos de seguridad en el desarrollo del hidrógeno verde es muy importante. En cuanto a la pertinencia territorial también, y por lo mismo ahí se relaciona con planificación territorial. Nosotros como Ministerio de Medio Ambiente tenemos un instrumento que siempre ponemos a disposición a cualquier plan, programa o política pública, y en este sector creemos que es muy importante que se desarrolle, que es la evaluación ambiental estratégica. Y por lo mismo, entonces, insistiendo que hay muchos instrumentos, por ejemplo, el Servicio de Evaluación Ambiental ya ha empezado a trabajar en guías para la evaluación de proyectos. Está en discusión en el Parlamento, ya a escala legislativa, un proyecto de ley de desaladoras, que obviamente tiene mucha relación. Y me parece que todavía no se ha puesto sobre la mesa, porque insisto que en este proyecto, por ejemplo, mañana estamos en un hito muy importante que empieza el funcionamiento de un piloto. Y los pilotos justamente sirven para identificar brechas, para identificar necesidades de materia regulatoria, y digamos, decretos, resoluciones, o en un momento puede que identificar, pero por ahora estamos en el proceso de la estamos en esa fase, y con esto yo creo que vamos a poder también identificar brechas regulatorias. Secretario, y ahí considerando que esto es una industria nueva, esto no solo acá, sino que en el mundo, ¿han estado viendo algunos modelos de otros países o ver cómo se están preparando? Porque nosotros estamos haciendo un tremendo esfuerzo local, pero también creo que siempre es muy bueno tener con quienes compartir este tipo de experiencias. ¿Ustedes han estado viendo algo así? Sí, es una industria nueva, entonces por lo mismo, incluso por ejemplo, las leyes que ya existían, Argentina cuenta con una ley de hidrógeno, y con una ley de hidrógeno verde que está ahora discutiendo su actualización, porque es otra la envergadura de la industria que se imaginó esa ley en el momento en que se discutió. Argentina tiene algo de experiencia ya, pero también a pequeña escala, de hecho en la Patagonia Argentina.
pero al ser otra escala requiere una adecuación completa. Sí hay regulación respecto a distintos sectores, por ejemplo, a seguridad del transporte y seguridad de almacenamiento, que es muy importante y es un desafío importante en materia de hidrógeno verde. Y de desalación sí hay bastante regulación comparada que analizar y que hemos analizado también a propósito del proyecto de ley que ya está en discusión en el Parlamento. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran agregar? ¿No? Yo quiero agregar algo de la Ministro. pregunta anterior. Sí. O sea, una de la pregunta anterior y una de... a propósito de algo que decía José Miguel, que comparto completamente. Si uno quiere identificar qué cosas podemos producir acá, parte importante de esa tarea es saber qué actores en Chile tienen hoy la capacidad de producir alguna de las piezas o que podrían ser parte, ¿no es cierto?, o una parte de los electrolizadores o una parte de las torres. Y yo creo que ahí hay un tremendo rol del gobierno, del Estado más bien, ya sea a través de Corfo, distintas instituciones, de identificar esos actores y lograr mesas, digamos, tripartitas, en que están los inversionistas de hidrógeno verde por un lado, estas empresas que tienen el potencial de cubrir con cierto trabajo, porque probablemente no lo podrían hacer hoy día, estas demandas derivadas. Y ahí hay un tremendo potencial porque este sector, el que podría potencialmente cubrir esas demandas derivadas, lo que necesita es certeza en términos de demanda, ¿no es cierto? Si va a ser una inversión para tener capacidades para que en 5 años más pueda proveer de algo, en 3 años más, necesita saber que le van a comprar eso, para que la inversión, ese riesgo se disminuya. Y también, por supuesto, para las empresas que van a hacer las inversiones en hidrógeno, saber que va a haber un proveedor local que lo puede proteger de una serie de vulnerabilidades logísticas, también tiene un valor. Entonces aquí hay un problema de coordinación, ¿no es cierto?, de coordinar esas dos fuentes de incertidumbre que si se articulan bien es de mutuo beneficio y por último se genera lo que señalaba José Miguel respecto a ir generando esas capacidades locales en torno a la industria. Yo he tenido como ministro de Economía me toca juntarme mucho con sectores industriales, en fin, y cuando uno conversa estas cosas yo veo mucho interés. Y también veo interés del lado de hidrógeno verde, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí tenemos un rol como Estado. De ayudar a esas coordinaciones, ayudar a que se sienten en la mesa, es un rol que salió, está muy rico hecho un frío por acá. Sí, abrió la puerta. Muy agradable. Excelente. No sé quién tomó esa decisión, pero gran decisión. Entonces hay ahí un rol del Estado que a veces, que nosotros como Chile estamos poco acostumbrados, ¿no es cierto?, que es hacer que recorre todo este tipo de conversaciones, que hace una visión de largo plazo, cómo se tiene que desarrollar una industria, ir identificando estos actores, tiene un poquito de arbitrariedad, tiene un poquito de sentar en la mesa, pero yo creo que es indispensable y nosotros por lo menos como gobierno estamos totalmente dispuestos a hacer nuestro mayor esfuerzo para hacer esa contribución, de sentar en la misma mesa. Y lo otro, algo que iba a comentar que está relacionado con el tema medioambiental, pero que estamos trabajando en conjunto como Ministerio de Economía y Ministerio de Medio Ambiente, energía también, es el tema de participación temprana. Entonces, esto va mucho más allá de hidrógeno verde. Cuando uno conversa con grandes desarrolladores de proyectos, principalmente en la minería, que es el otro del que ya sabemos bien cómo funciona, en fin, ellos hacen participación temprana, es decir, hacen participación en etapas anteriores a presentar el proyecto de la evaluación ambiental. El problema es que eso no está arreglado. A veces cuando lo hace la empresa, la comunidad desconfía de que efectivamente vaya a ser una participación genuina, donde vayan a tener incidencia, en fin. Y ha habido desde el sector privado incluso solicitudes hace mucho tiempo respecto a hacer estos procesos de participación temprana. Lo que nosotros nos hemos comprometido, de hecho hay recursos ya para el 2023, es ofrecer de manera voluntaria a empresas que quieran hacer esta participación temprana. Probablemente en el caso de hidrógeno verde van a ser algunas empresas que van un poco más, no van a ser tal vez las primeras que entren, porque van a ser las, digamos, las de segunda ola, si se quiere. Pero es una buena oportunidad porque se va a hacer a través del sector público, va a dar seguridad a ambas partes y además vamos a aprender y a partir de eso eventualmente más adelante podemos hacer una reforma legal con ya ese aprendizaje que vaya generalizando la participación temprana, que dé incidencia real a las comunidades al mismo tiempo que aumente la certeza jurídica también de las empresas, ¿no es cierto? Entonces en el fondo es de mutuo beneficio esa posibilidad.
Es una muy buena iniciativa. Nosotros vamos Así a que estar eso muy ya atentos. viene, bueno, de hecho se hace a través de un comité Corfo, que es ¿cómo se llama? La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Así que Corfo también está involucrado en el negocio, digamos, de este tema. Súper, muchas gracias. Si me permiten un detalle en los instrumentos de planificación, también me quedé con el tema pasado y ahí quería también dejarle la pregunta a la delegada, si me permite, Luz, que en instrumentos de planificación tenemos el estudio de borde costero que está en ejercicio y ustedes entenderán que en nuestra relación con los puertos, por ejemplo, va a ser un tema muy importante. Es el primer instrumento que va con evaluación ambiental estratégica en la región, que es un tema también que es muy importante y ya está en pleno desarrollo. También estamos con la Universidad de Magallanes terminando la Estrategia Regional de Desarrollo para los próximos 10 años y yo diría que viene a la vuelta de la esquina el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que nos permite, por ejemplo, también con evaluación ambiental estratégica, plantear todo el desarrollo de estas distintas empresas en el territorio, una capacitación, una competencia que nos ha entregado recientemente el gobierno central del presidente Boric, que es en los gobiernos regionales el Plan Regulador Intercomunal, que en este caso va a ser muy importante en los procesos, y como instrumentos clásicos tenemos los convenios de programación en inversión pública que nos va a ir habilitando espacio, la política también de este gobierno del presidente, la política nacional, antes era un plan, hoy día es política nacional de zona extrema, y mañana con los ministros, también acá nuestro director en el ámbito del Ministerio de Obras Públicas y particularmente en vivienda, del Ministerio de Vivienda, perdón, tenemos la comisión, la CORECIVIT, que es la comisión regional en el ámbito de ciudades, vivienda y territorio y también transporte, y las comisiones de desarrollo urbano que están hoy día trabajando en el territorio. Entonces tenemos instrumentos, varios instrumentos que están trabajando a la vez para lo que preguntaban recién como instrumentos operativos que se están haciendo. Y la pregunta ahí a nuestra delegada, porque esta coordinación como representante del gobierno central con las distintas CEREMI, me gustaría también en el ámbito de coordinación y planificación, cómo se ve la planificación en conjunta de los representantes del Estado, del gobierno central, con el territorio, para invitarla ahí en la conversación. Bueno, como bien decía el gobernador, nuestro gobierno tiene un compromiso con la descentralización. Y ahí la descentralización, hemos dado ejemplo de eso en distintas acciones, ¿cierto? Traspaso competencia en la medida de que esta Constitución lo permite. También en términos de autonomía económica, o sea, financiera en el presupuesto y también pensando en autonomía, esperamos ahí también administrativa. Y en ese sentido, cuando hablamos de la industria o del desarrollo productivo, son las regiones las que tienen que tomar decisiones, ¿cierto? Desde ahí que nuestras CEREMIs han cumplido un rol como de soporte técnico, ¿cierto? Pero a nosotros como gobierno central nos toca dar las discusiones que tienen que ver como con las políticas de gobierno, las reglas que nosotros tenemos o queremos que haya como país para que la industria venga o para que la industria se instale, y eso tiene que conversar con las regiones, ¿cierto? Porque también acá tenemos una realidad en la cual con nuestro gobernador tenemos varias coincidencias la mayoría de las veces, ¿cierto? Fluye bien, pero también tenemos que preguntarnos qué pasa cuando hay un gobernador que a lo mejor tengan pensamientos distintos, cómo va a estar la postura del Estado, que eso es transversal a todo el país, ¿cierto? Y qué es lo que nosotros tenemos que definir, y la idea es poder armonizar eso. Yo creo que hemos estado trabajando un poco de a poquito, ¿cierto?, con las CEREMIs que usted nombraba, que han estado también trabajando en las distintas comisiones del Transforma. Parte de la delegación siempre ha estado ahí, más o menos para tener esa armonía y que lo que están planteando desde los ministerios, desde la dirección de Corfo, también sea coherente y vaya en el alineamiento también de lo que se está trabajando acá en los territorios, pero entendiendo que la realidad territorial, principalmente lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, la idea es que seamos nosotros acá y no los santiaguinos, por decirlo así. Sí, muy bien. Gracias. Muchas gracias, Luz. Otra pregunta. ¿Usted quería decir algo? Ah, ya. Muy bien. Que no.
con respecto a infraestructura habilitante, para que vayamos variando las temáticas, ¿verdad? Desde la perspectiva del tiempo de desarrollo de los proyectos de H2. Esta ya la hice. No, ya la hice, perdón. Perdón. Acá. Desarrollo económico, social y ambiental para la comunidad. ¿Cuáles serían las exigencias que el sistema público y la región de Magallanes le requerirá a la industria del hidrógeno verde en pos del desarrollo económico, social y ambiental de la comunidad? ¿Quién se atreve a responder? Ministro, por favor. Entiendo que estamos en confianza acá. Entonces Totalmente. No hay problema. Bueno, yo creo que lo primero que uno tiene que le tiene que llamar la atención en esa pregunta es la palabra exigencia, ¿no es cierto? Porque la verdad de las cosas es que hay algunos ámbitos en que nuestra institucionalidad permite hacer exigencias y hay otros ámbitos en que nuestra institucionalidad no permite hacer exigencias. Y ese es un punto de partida para nosotros como gobierno, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la ley, digamos. ¿Dónde se permite, dónde hay exigencias claras? En la evaluación ambiental. El proceso de evaluación ambiental está normado, tiene que cumplir efectivamente un conjunto de exigencias, tiene un rol fundamental el servicio de evaluación ambiental en todo ese proceso de coordinación, al mismo tiempo que los servicios que ahí hay un trabajo de construir a propósito de las guías que decía el subsecretario, de ir aprendiendo cuáles van a ser las exigencias de esta industria en particular, que integra otras cosas que ya ha sido parte de otra industria y también pone algunos temas nuevos. O sea, se tiene alguna idea, por ejemplo, de la desalación, ¿no es cierto? Es un proceso que ya se ha evaluado. Se sabe cómo evaluar turbinas, ¿no es cierto? Eólicas. Pero la combinación de todas estas cosas, eso es algo nuevo que hay que ir haciendo ese aprendizaje y ahí es muy importante que exista un muy buen diálogo entre las empresas y el sistema de evaluación ambiental, de manera tal de que vaya quedando claro cuáles van a ser esas exigencias y de esa manera las empresas puedan presentar sus mejores proyectos posibles y que podamos aprobar estos proyectos, que el sistema lo haga, ¿no? Ese no es un rol de nosotros como gobierno, ¿no es cierto? Sin en ningún caso poner en juicio el estándar medioambiental. A nosotros lo que nos interesa como gobierno es el mayor estándar medioambiental posible y ojalá este proceso pueda avanzar. Eso es lo que yo diría es la parte de exigencias, propiamente tal, ¿ya? Hay otras partes que, como bien decía el gobernador, también a futuro están los PROT, que van a tener un rol efectivamente de articulación territorial de lo productivo, cuestión que actualmente es más débil. La otra parte, que es la parte más de, se dijeron distintas cosas allí, pero digamos, el diseño de la industria, o cómo tiene que articularse esto económicamente, la verdad es que en nuestro diseño institucional, nosotros como Estado, o como gobierno en particular, no tenemos instrumentos necesariamente para exigir algo. Pero nosotros, la verdad, creemos que en este caso existe una muy buena disposición de las empresas para tener una conversación en que, a pesar de que no existen instrumentos formales de exigencia, podamos sentarnos a la mesa y encontrar una visión común respecto a cómo tiene que organizarse la industria. De hecho, mañana vamos a anunciar un cierto camino de ello que va totalmente en línea con lo que ustedes dos presentaron y me faltó eso, pero aprovecho de felicitarlos por todo el buen trabajo que se ha presentado y la seriedad con la que se ha abordado. Y creo además, como vengo del mundo de la economía, que este no es solo un tema de buena voluntad de las empresas, sino que además estoy convencido que todos los incentivos en esto están alineados. ¿Por qué? Porque el grueso de las empresas que tienen inversiones grandes, tienen inversiones en etapas. Tienen un proyecto de X gigas, digamos, de producción eléctrica para producir hidrógeno, y van a ir en la primera vez con, no sé, X partido en 3, X partido en 4. Entonces el tema es que si esa inversión no produce en la primera ola desarrollo local, mejores salarios, un impacto razonable, o sea, que no produzca un impacto disruptivo en la calidad de vida, que es relativamente buena acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay mucho que perder, digamos, en esta región. Simplemente las siguientes olas no van a existir. Y la dificultad de coordinación es tal
privado-privado, público-privado y público-público, que las empresas necesitan al gobierno y al Estado para poder hacer un camino coordinado y razonable y exitoso de todo este proceso. Entonces, a pesar de que tenemos una capacidad muy limitada en nuestra institucionalidad de hacer exigencias, yo creo que están todas las condiciones por la buena voluntad, por la visión estratégica que tienen las empresas, porque además son empresas que quieren quedarse por décadas acá, y también por la necesidad de ir avanzando dinámicamente en estas olas de inversión. Digamos, la voluntad y los incentivos están alineados para que nos podamos autoexigir en este proceso y de manera, digamos, más horizontal, en una conversación muy horizontal, nos podamos autoexigir que efectivamente exista un desarrollo fuerte de las comunidades, exista todo esto de proveedores, exista desarrollo tecnológico. Así que vamos a lograrlo a pesar de nuestra debilidad institucional, creo yo. Y después tendremos que ver a futuro, por otras industrias, si tenemos que repensar también algunos ámbitos institucionales para que podamos hacer estas cosas con mayor seguridad. Pero eso es, digamos, eso es para otro capítulo. Para otro gobierno eventualmente. O sea, lo que nos toca a nosotros es, con esta institucionalidad, lograr este camino que asegure la mejora en la calidad de vida de las personas y de esa manera el éxito de la industria. Ya. Muchísimas gracias. ¿Alguno quiere agregar algo más? Me gustaría agregar algo. Por favor. Bueno, primero que me parece muy adecuado que el eje sea desarrollo económico, social y ambiental de la comunidad, que se entienda que van estas tres patas de la mano, que el proceso tiene que ser así. Si se queda una pata abajo, esto no flota. O sea, para que sea un proceso exitoso tiene que ir lo económico, lo social y lo ambiental debidamente resguardado y desarrollado y atendido. También haciendo menciones, también me hizo un poco ruido la palabra exigencia. Yo creo que nuestro rol, tanto a nivel central como a nivel regional, es desarrollar planes, programas, políticas públicas, regulación adecuadas para que la industria se pueda desarrollar. Y en ese sentido, en materia ambiental, y como bien hacía referencia el ministro Grau respecto a participación anticipada, es rol es compromiso de nuestro gobierno fortalecer la institucionalidad ambiental y de hecho en muchas conversaciones con el sector privado, con tanto desarrolladores de proyectos de hidrógeno verde como en general el sector eléctrico y otros, nos plantean, nosotros entendemos que esto, o sea, si uno lo ejes transversales, como bien mencioné el gobernador de este gobierno en materia programática, es el medio ambiente, lo ecológico, nos definimos como un gobierno ecológico. Se entiende que vamos a resguardar, por lo tanto, y que estos procesos van a estar debidamente incluidos y resguardados los asuntos ambientales, pero que necesitan tanto, y todos los actores, no solo los titulares de proyectos, también las comunidades, por cierto, necesitan claridad respecto a cómo se van a llevar a cabo, que si va a haber cambios en materia regulatoria, más o menos cuáles son, cómo se piensa llevar a cabo estos procesos. Nosotros hemos estado, por ejemplo, en conversaciones, porque en nuestro programa de gobierno está incluida una reforma a la ley 19.300, y en específico dentro de esa 19.300, que es la ley de bases generales del medio ambiente, el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque si existe consenso por todos los actores que en las conversaciones que hemos tenido con SOFOFA, con CPC, tenemos la próxima semana con generadoras, hemos tenido con actores también de la sociedad civil, ONG ambientales grandes, es que se requiere una reforma a la institucionalidad ambiental, específicamente en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahí, por ejemplo, la participación anticipada, donde se discuta, donde las empresas pongan a disposición el proyecto y tempranamente haya un proceso de diálogo efectivo en el cual se pueden quizás hacer ajustes para que el proyecto se ingrese un buen proyecto desde el principio, evaluación. Entonces es algo que vamos a discutir y el próximo año tenemos pensado ingresar ese proyecto de ley. Lo quería hacer mención también porque se me olvidó cuando hablé de la regulación y me acordé cuando el ministro habló de participación anticipada. Así que es algo que para nosotros es muy importante que vaya de la mano y que esté incluido también lo económico, social y ambiental y desarrollar instrumentos. Subsecretario, en eso que va a ingresar, que usted comenta,
considera robustecer, sobre todo en términos de recursos humanos, a la institucionalidad? Bueno, eso es algo que estamos haciendo desde ya, que por cierto, una reforma legal siempre va con un informe financiero y que permite también dar un salto en materia presupuestaria, pero desde ya estamos, para el próximo año, por ejemplo, fortaleciendo capacidades en el CEA. A nivel regional, yo estuve hace algunos meses acá y nos decían desde el CEA regional, o sea, la envergadura de los proyectos que van a comenzar a ingresar es algo que no tiene precedentes, y con la dotación actual, por mucho entusiasmo y capacidad, y pongamos todas las capacidades de exposición, no da. Entonces, por cierto, desde el próximo año se fortalecen las capacidades tanto a nivel regional como central del CEA y también de otros organismos públicos con competencias ambientales que forman parte de este proceso. Y también nosotros ponemos a disposición a partir del próximo año líneas de base pública. Es algo muy importante que en un proceso que hemos estado trabajando de la mano energía, ciencia, economía, medio ambiente, con Corfo, de desarrollo productivo sostenible, una línea programática presupuestaria nueva, que es sentar las bases de un modelo, del modelo productivo chileno de estos tiempos del siglo XXI, y desde medio ambiente nos pareció necesario avanzar en líneas de base públicas, y donde vamos a comenzar es en Magallanes, principalmente para estudiar el tema de aves migratorias, y por lo tanto se va a hacer un estudio a un año con una licitación donde van a participar también con énfasis regional, que las instituciones educacionales regionales participen, y vamos desarrollando así como las líneas de base Son públicas. todas súper buenas también. noticias. Sí. Muchas gracias, subsecretario. Vamos a ir por la última pregunta porque ha pasado bastante rápido el tiempo. Y esta pregunta dice lo siguiente: ¿cuál es la expectativa para el desarrollo del capital humano en la región de Magallanes y la inversión en I+D+I que se verá impulsada por el desarrollo de la industria en Magallanes? Y también dice, ¿cómo asegurar que el desarrollo de estas nuevas capacidades sea de manera permanente en la región? Porque ese también siempre es el temor de que va a venir mucha gente de afuera que nos va a quitar el trabajo. Así que yo creo que partamos por la primera. Como estamos en la etapa pionera, justamente lo que se ha hecho el trabajo a través del programa Transforma es tratar de dimensionar o cubicar, como dirían los buenos ingenieros, ¿no es cierto?, dimensionar un poco la situación y el problema. El problema, como diría en inglés, happy problem, o sea, el problema desde el punto de vista del interés y las oportunidades que hay. Efectivamente, lo que hemos visto, o por lo menos estudios previos muestran de que, perdonen el tecnicismo, la elasticidad que hay de crecimiento a gasto en investigación y desarrollo es de 1, por lo tanto, todo lo que va a ser crecimiento asociado a este sector va a generar un cambio del mismo nivel en el largo plazo asociado a investigación e innovación. Por lo tanto, es esperable que los números sean muy importantes desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de ese desarrollo. Segundo, como recién mencionábamos, hay alrededor del desarrollo de la industria de hidrógeno verde, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con construcción de torres, piezas y partes, de los generadores, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en mejoras tecnológicas en hidrolizadores o electrolizadores en el futuro, obviamente va a requerir, eso es una demanda derivada en la cual se requiere generar conocimiento técnico, ¿no es cierto?, que es esperable que mucho sea provisto, por ejemplo, por las oportunidades que tienen las universidades locales. El tercero, obviamente, el efecto que tiene en empleo en otros sectores que son intensivos en tecnología, como puede ser también los números son tremendamente buenos. Y obviamente la idea es que no solo esa competencia, y muy bueno el punto, sea un efecto transitorio por el tema de la construcción, sino muy importante, y esto es bien relevante, que sea desde el punto de vista más permanente. Déjenme ilustrar un caso para hacer el contrapunto. A nosotros se nos pasó una oportunidad con la industria solar que tiene que ver con la generación de competencias en forma permanente. El día de hoy entran diariamente entre 2 y 3 ingenieros rumanos a hacer todo el tema de mantención de las placas solares en el norte de Chile, porque no desarrollamos tempranamente una capacidad de ingeniería para atender esa demanda de este sector. Y eso fue porque de alguna manera no hubo justamente el proceso que estamos hoy día pensando en forma colaborativa con el territorio de atender esas demandas derivadas.
La idea, y como bien decía el ministro Grau, es cómo organizamos esta capacidad para que haya una provisión de este tipo en forma permanente de competencia asociado, por ejemplo, a servicios de ingeniería vinculados con el desarrollo y la mantención, no solamente del proceso mismo de hidrógeno verde y sus derivados, sino también asociado, por ejemplo, a otros sectores vinculados a esta materia. Por ejemplo, pensamos nosotros también de la misma estrategia, y perdona que me alargue un poco, la transformación que va a tener los sectores tradicionales como la minería, la agroindustria, el transporte, para utilizar hidrógeno verde va a requerir una competencia de capacidades de proveedores de esa industria, que potencialmente puede ser desarrollada en forma local también. Ahí hay un espacio también tremendamente importante para servicios de ingeniería, de competencias técnicas asociadas a estos sectores. Justamente pensarlo anticipadamente es una manera de resolver estos problemas de coordinación público-público, público-privada, para que las universidades, los centros de formación técnica, particularmente el territorio, estén preparados para atender esas demandas que van a llegar. Y como decía el ministro Grau, ¿no es cierto?, los procesos de negociación y conversación con la empresa, cuando digan, bueno, ok, necesitamos cierta capacidad de contenido local, lo que se llama técnicamente, bueno, nos demos media vuelta y podamos ver tanto el mundo universitario y educación superior, como también en las empresas locales, decir, bueno, aquí está potencialmente la capacidad para atender esas demandas. Y eso genera un efecto de mediano y largo plazo. Los números son muy interesantes cuando uno mira otros, de alguna manera, fenómenos parecidos que han ocurrido en otros lugares del mundo, y uno esperaría, yendo a la pregunta de fondo, que los indicadores de investigación, desarrollo, innovación, adaptación tecnológica, transferencia tecnológica, extensionismo tecnológico, formación de capital humano avanzado y también de competencias, habilidades y oficios, lo único que van es a mejorar. Muchas gracias. Amén. Amén, amén, ¿cierto? Pero, o sea, creo que también dar un ejemplo que creo que es complementario, pero que también dentro de la industria de las renovables muestra la potencialidad si uno es capaz de planificar un poco. Hoy en día, me tocó ir hace poco en Santiago, en la Torre Titanium, hay un centro de control de acciones que, digamos, maneja centralizadamente todos sus activos renovables de la región. De hecho, y sirve también de backup para sus activos renovables en otras partes del mundo. Ese centro, de alguna manera, lo construyeron en ese lugar por una serie de accidentes, digamos, porque había disponibilidad de fibra óptica, porque era, digamos, un espacio adecuado, que tenía como las condiciones constructivas, porque parte de los gerentes de Acciona antes habían sido profesores de Bochef, y entonces tenían vínculos con la universidad y permitieron como anticipar un poco el proceso y formar a la gente que necesitaban para que les suministraran con la ingeniería para hacerlo. Chef en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Sí. Habría que agregar. Ahí se me va pero esencialmente solamente accidentes, digamos. Hay una historia de éxito, pero bastante espontánea, digamos. Si uno fuera capaz de intencionar ese tipo de cosas, el potencial es enorme. Sí, cuesta un poco más que resulte, pero claro, puede ser súper positivo. Por supuesto, delegada. A mí me gustaría igual, en el fondo, hacer la reflexión y en términos de hacer conciencia, que como bien decían quienes han estado acá en el panel, esto es algo que antes no lo habíamos visto en nuestro país, ¿ya? Y en general es una industria muy grande, pero también el cómo lo estamos abordando como gobierno, como Estado, dentro de lo que la institucionalidad y las limitaciones que tenemos, es distinto. O sea, por primera vez nos estamos preguntando cosas que no debíamos haber preguntado hace muchos años atrás, ¿cierto? ¿Cómo queremos la industria? ¿Cuánto queremos? ¿Qué esperamos? ¿Qué no esperamos? Y eso nosotros como gobierno nos estamos haciendo cargo, insisto, con las limitaciones de la institucionalidad, pero es algo que estamos haciéndolo dentro de lo más que podemos, dentro de la energía, incluso lo que yo les hablaba recién de descentralización. ¿Cuántas veces sentíamos que en Santiago decidían, y nos pasó hace muy poco, poner una vía elevada, ¿cierto? En este caso, nosotros vamos a poder decidir acá en la región cómo va a ser el diseño, cómo va a ser la planificación, y eso de repente puede ser un poco lento, pero sabemos que así tiene que ser para que se haga bien. Esperemos que nos salga bien, porque no, como decía el gobernador recién, no tenemos a quién copiarle, pero créannos que estamos tratando de hacer las maneras diferentes, es una oportunidad y que si nos sale bien, pucha, que nos va a cambiar la calidad de vida a todos los magallánicos y magallánicas. Muchísimas gracias, ¿verdad?
Gobernador, por favor. Solamente agradeciendo el tiempo de todos ustedes, de los ministros, el subsecretario, la delegada que ha estado y nuestro vicepresidente de Corfo. Acá el relato es gigante. Nos gusta ser chauvinista acá, estamos salvando el mundo desde el punto de vista del calentamiento climático. Y podríamos decir que estamos cambiando la matriz energética de las bases de la Antártica. Podríamos decir que vamos a dejar de quemar el bosque de Navarino, que hoy día se calefacciona en base a leña del último bosque del continente. Entonces tenemos una tremenda oportunidad. Y en esa oportunidad, algunos vienen de vuelta, y lo quiero poner como ejemplo, la industria de la minería, después de ser un impacto con externalidades negativas altísimas en el norte del país, hoy día uno ve que está con centros de innovación, trabajando con los colegios, está haciendo desarrollo urbano en el norte después de muchos años, en que está, yo diría, devolviendo la mano del impacto que ha provocado. También hoy, y lo decía uno de el ministro, también hoy en el norte, hablando con el gobernador de Atacama, nos decía, nos prometieron paneles solares y llenamos de paneles solares y la gente dijo, ¿vienen los paneles solares? Y ahí están los paneles solares. Y no pasó mucho en la calidad de vida de la gente que vivía alrededor de los paneles solares, temas que también se está corrigiendo hoy día. Nosotros tenemos la oportunidad de construir esto, de dar factibilidad en los próximos años y después efectivamente de conversar desde ya estas voluntades que las hemos escuchado, pero que signifiquen mejor calidad de vida. Y en el ámbito de capacitación, y aquí termino, solamente destacar en la localidad, quiero mencionarlo, nuestra Universidad de Magallanes subió 11 puestos en Ciencia, Tecnología e Innovación. Felicitaciones por ese esfuerzo. Y quiero mencionar, la Universidad Católica de Valparaíso, que está presente acá su rector, también número 1 en el país en su calidad docente. Así que felicitaciones. Y una universidad que quiere estar presente y trabajando con nuestra universidad. El CFT, solamente por nombrar algunos, el CFT hoy día está haciendo su despliegue en todo el territorio. Partimos en Tierra del Fuego, hoy día está conversando en Natalia junto con la Universidad de Magallanes, está también queriendo llegar acá y la universidad partió con formación técnica en Puerto William. Está dándose el tema. Y no solamente en educación superior, sino que, y quiero destacarlo, acá tenemos un profesor de la industrial. Así que, y no solamente eso, él fue líder de una fundación, que es Nobel Australia, que ha estado trabajando con jóvenes e innovación. Al lado tiene un joven maravilloso que ha hecho presentaciones internacionales en innovación en distintos ámbitos, pero lo acompaña hoy día y la posibilidad está. Y empresas que han llegado a la región, que la gran mayoría de su gente era de fuera, hoy día su gran mayoría de las personas en formación ha salido de estas universidades, de estos centros de formación, vive en la región y eso queremos de la industria del hidrógeno verde, que efectivamente lo que somos, ojalá lo mejore. Eso quería terminar. Muchas gracias, gobernador. Bueno, yo solamente quería agregar que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo hermoso, es muy bonito, es una suerte poder estar en el inicio de ser pioneros, como dice el vice, de ser pioneros, de trabajar en esta etapa, pero también hay que ser conscientes de que es una etapa larga, es un proceso que no es ahora, las empresas no se van a instalar hoy día o pasado mañana o el próximo año, lo que sí nos da la ventaja de poder instalar la conciencia, ¿cierto?, desde todos los puntos de vista, por lo menos que estamos abordando en el programa, de todas las aristas, y yo creo que en ese sentido siento la fe de que estamos haciendo un buen trabajo con todos coordinados, todos trabajando en pos de que la región más linda de Chile siga siendo la más grande y más linda de Chile, siga siendo la más linda de todas maneras. Muchísimas gracias a todos y por supuesto muchísimas gracias a todos ustedes por venir y estar con nosotros. Gracias. A las autoridades a que pasen a un punto de prensa y a los invitados ustedes a pasar al coffee aquí a las afueras del salón.